For years now, medicine and science have been trying to find a way to fight this terrible wave of liposarcoma, and everything until now has been proved inefficient. But what if we're working in the wrong direction? What if the solution isn't in medicine, but rather in making good use of the improvements that technology offers? If true, Dr. Alan Rothstein's latest discoveries could outshine any other breakthrough in the world of neuroscience. Thank you very much for being with us this afternoon, Dr. Rothstein. Please tell us about your work. Thank you, Melissa. As you were saying, we realized that medicine hadn't advanced far enough yet to cure this new cancer, so we started thinking of new things. And what we came up with was, why not, instead of trying to save the physically damaged bodies, we tried to save the person inside instead. And how would you do that? Well, you see, our essence, it resides in our brain, really, in our memories and in our experiences added up together and working with each other. We are our memory, essentially. And what is memory? Memory is nothing but information that can be processed, digitalized, and transferred into a container, much like a hard disk, a container that hasn't been damaged by any kind of cancer. How's that possible? Well, how it actually occurs is a bit difficult to explain, but basically, light stimulation is applied to parts of the brain that are responsible for memory and personality. It forces the subject to disassociate the facts and events that have been recorded within their memories over their lifetime. Once this information has been freed, we can capture it with a positron tomography, a type of brain scanner, and transfer it into a computer. Once inside the computer, an artificial intelligence software that emulates how a real brain works starts to use and starts to remember this information. And so, at this point, the personality has been cloned. So what you're saying is that you can transfer the information from a person's brain to a computer, and that person would still be the same? Plainly speaking, yes, but we're doing so much more. We're saving the person's life, in fact. After the physical body has been destroyed, a person's mind can continue living inside this false brain. Furthermore, we've developed a program called Ithaca, which simulates life on Earth, a reality, so that people can live inside these digitalized bodies in a virtualized world, free from any kind of health issue. And essentially, they live forever because we've already tested this. Dr. Rothstein, are you saying you've found a way to immortality? Yes, Melissa, we certainly have. Está claro que el 2 de marzo del 2081 marcó un antes y un después en la evolución humana. Parecía ser otra entrevista más acerca de la epidemia del liposarcoma y se convirtió en uno de los momentos televisivos más importantes de la historia. El Dr. Rothstein consiguió trasplantar la información íntegra de un cerebro humano a un ordenador. Un salto sin precedentes en la neurotecnología. Y lo más revolucionario fue la creación del programa Ithaca. La posibilidad que las personas pudieran seguir viviendo sin su cuerpo. Conseguimos alargar indefinidamente la vida mental de las personas. Quizá el concepto no era inmortalidad en el sentido que se había imaginado hasta entonces, como la perduración infinita de la persona en la misma forma y en el mismo espacio. Pero seguía siendo indiscutiblemente inmortalidad. Y obviamente tuvo un impacto descomunal. Desde mediados de los años 90 hemos estado abusando de las nuevas tecnologías. De generaciones en generaciones, la humanidad ha ido caminando expuesta sin ningún tipo de protección a un bombardeo de ondas electromagnéticas, ya sea por el uso de teléfonos móviles, de computadoras, portátiles, de redes wifi, de televisores, de radiofonía, etc. A día de hoy nos pensábamos que no eran nocivas para el organismo humano, pero se ha demostrado que es la causa de esta nueva epidemia cancerígena, a la que científicamente le hemos dado el nombre de liposarcoma.
A día de hoy la medicina no ha encontrado todavía ninguna solución y es por eso, bajo mi punto de vista más profesional, que creo que el proyecto que nos propone el doctor Rothstein es nuestra única solución, ya que aunando conocimientos neurológicos y tecnológicos propone una alternativa a la muerte de estos pacientes enfermados. Antes de que el proyecto Rothstein fuera legalmente aceptado, se alzaron un grandísimo número de preguntas, de cosas que no estaban para nada claras. La premisa que Rothstein planteó era muy compleja para la gente de la segunda mitad del siglo XXI. ¿Qué comportaba la transmisión de una identidad a un ordenador? Y si lo que se hacía era más parecido a una copia que a un traslado, justo antes de que el cuerpo muriera, ¿esa persona viviría en dos sitios a la vez? Era inimaginable. Que alguien pudiera vivir sin su cuerpo era algo tan difícil de entender entonces como lo fue en su momento comprender que la Tierra era redonda y no plana. Y por supuesto condujo a cuestiones éticas como quién tiene el poder de decidir quién es transferido a Ítaca y quién no, y cuándo. O, ¿qué pasa si no quiero esperare a che mi corpo si stia muriendo? Il progetto Rothstein non ha alcun senso. Non saremo più noi stessi se siamo trasferiti in un computer, perché non sarà trasferita la nostra anima. L'anima è qualcosa di immateriale, di intangibile e di eterno. Non possiamo vivere senza anima. Oltretutto siamo animali, siamo connessi al mondo fisico naturale. Siamo connessi alla terra, al cielo, alle stelle, all'universo intero, a tutta la natura che ci circonda. Non ha nessun senso prolungare la nostra vita a livello artificiale. Che vita sarebbe senza anima? Non saremmo persone, semplicemente non esisteremmo. Cada cierto tiempo pasamos por un punto de inflexión, un avance tecnológico que precipita un cambio entero de paradigma, de la forma que entendemos nuestra existencia. Y este punto de inflexión, sin duda, fue uno de los más importantes que se han vivido nunca. Ahora, casi 100 años más tarde, el proyecto Rothstein no nos parece algo imposible, porque estamos ya habituados a los valores que resultaron después de este punto de inflexión. Igual que las sociedades anteriores se habituaron al fuego, a la máquina de vapor, a la televisión, a la radio, a Internet, y les pareció imposible entender el mundo sin ello. Pero para realmente llegar a comprender el impacto bestial que tuvo el proyecto Rothstein en su momento, hace falta hablar de cómo era la sociedad de antes del 2081 y ver cómo llegamos a este punto. En la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de 1970, hubo uno de estos cambios de paradigma en la sociedad occidental. Se pasó del modernismo a lo que se llamó el posmodernismo. Es difícil definir los valores de la posmodernidad. Quizás lo más acertado sería decir que hubo una crisis general de valores, un desconcierto general. Hubo autores que hablaron de quebradización de lo garantizado. La sociedad anterior al proyecto Rothstein, la de la primera mitad del siglo XXI, fue el último modelo de sociedad justo antes de la gran revolución informática y tecnológica. Son los que realmente vivieron ese gran inicio antes del gran cambio. Era una sociedad tecnofílica. Por supuesto, la tecnología de entonces no tenía nada que ver con la de ahora. Me refiero a que la tecnología era más como un culto profano. Estaba cayendo el horizonte de ideales, de fines éticos, morales y políticos. Y en ausencia de todos ellos, la técnica empezó a verse más como, no solo como un medio, sino como un fin en sí misma. Pero desde el momento que Nietzsche dice Dios ha muerto y que realmente la sociedad empieza a vivir sin tenerle demasiado en cuenta, ¿qué nos legitima? Nada. Parece que todo es posible.
Es en este punto en que empezamos a buscar otra ideología sustitutoria para llenar el vacío del cristianismo o el marxismo. Y lo que entró con más fuerza en principio fue el capitalismo, el gran metarrelato de la sociedad occidental pre-reinsteiniana. Y con él llegó la búsqueda por el placer en el presente, valor que aún domina nuestras vidas en la actualidad. Yo diría que los valores fundamentales de nuestra sociedad actual tienen su origen en esa sociedad justo antes de Rothstein. Una de nuestras características es el hiperindividualismo, la cultura del yo. Ya desde 1970, con la aparición del rock and roll, el famoso mayo del 68, etcétera, se pasó de una época productiva y rigurosa a una hedonista en la que predominaba la ética del placer. La gente de nuestra sociedad actual les interesa vivir bien aquí y ahora. Ya no piensan en el deber y el trabajo para un futuro o para ser recompensados después de la muerte. Este fenómeno empezó ya en la sociedad posmoderna, con los llamados sesenteros, con Elvis Presley, The Doors, con sus drogas y su hedonismo extremo. Se proclamó oficialmente este amor por el carpe diem, el presentismo extremo. Empezaron a desvincularse de la idea de un proyecto general, colectivo. Y el sentido de la vida perdió su cualidad, ¿cómo diría?, trascendente. En la posmodernidad todo parece plural, incierto, cuestionable. Y se tradujo en este desconcierto general del que hablaba Bauman. Y con él las personas empezamos a percibirnos como individuos frágiles y quebradizos. Empezamos a necesitar terapia psicológica por cualquier cosa. Empezamos a buscar nuevos cultos más sólidos que Dios, más palpables, como la tecnolatría, el hiperconsumismo o la utopía del propio cuerpo. Si en Occidente no hubiéramos desarrollado esta nueva forma de entender nuestra vida, nunca hubiéramos pensado en evitar la muerte. No nos hubiéramos planteado nunca el proyecto Rothstein. O sea que, más allá del motivo de la curación de la epidemia de liposarcoma, el motivo de fondo ya venía del cambio de hábitos de la sociedad de inicios de los años 2000. Es cierto que hubo muchas posturas contrarias a la aceptación del proyecto Rothstein. Pero llegó un momento en que los gobiernos mundiales no podían permitirse esperar nuevas alternativas. La gente se estaba muriendo a ritmo acelerado por todo el mundo. Así que finalmente en el año 2110 decidieron apostar por él y legalizaron el proyecto Rothstein. Y entonces sí que se armó la buena. Las manifestaciones a raíz de la legalización del proyecto Rothstein no se han hecho esperar. Las calles de diversas ciudades en todo el mundo están abarrotadas. A lo largo del día de hoy, aquí en Barcelona, centenares de personas han salido a las calles para mostrar su opinión en contra de dicho proyecto. ¡Libertad, libertad! El proyecto Rothstein es sumamente elitista. Ahora mismo una nueva élite de personas pueden vivir permanentemente en Ítaca. ¿Por qué la inmortalidad está reservada solamente a unas minorías? Quienes no puedan permitirse ese proyecto tienen que morir. Tenemos que pagar por la vida. Es lo último que nos faltaba. সমস্ত অশান্তির মাধ্যমে কথা বলছেন একটি নতুন শ্রেণী। জনগণের এই শ্রেণীর প্রযুক্তির বিরোধিতা করেন এই ধারণা নিয়ে যে মানুষের বসবাস প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে চলেন। সম্মিলিত এই টেকনোফোবগুলো লেখক এবং ফিউচারিস্ট অ্যালভিন টফলার চিন্তাসমূহ সমর্থন করেন।
যেগুলি তিনি তার 1979 সালের বই দ্য থার্ড ওয়েভে প্রকাশনা করেছিলেন। তারা বিশ্বাস করেন যে মানুষ একটি পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সমাজ তৈরি করেছিলেন নতুন প্রযুক্তিকে অ্যাবিউজ করার জন্য, যার পরিণতি মানুষের বসবাসে পরিবর্তন আনে এবং মানুষকে মেশিনের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। এই শ্রেণী যে কোনো ধরনের প্রযুক্তিকে অস্বীকার করেন, বিশেষ করে নতুন প্রযুক্তি। তারা মনে করে দেন যুক্তরাষ্ট্রের আমিষের মতন সমাজের অস্তিত্বের, যে পুরনো প্রযুক্তির সঙ্গে বসবাস করছেন, যদিও তার একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর মধ্যে আছেন। Ahora, 60 años después, la última noticia que ha publicado la Rothstein Corporation parece sacada de una película de ciencia ficción. Y el debate que está generando supera la magnitud del que generó el proyecto Rothstein inicial. Dicen que pueden crear cuerpos robotizados a imagen del cuerpo humano original y trasplantar directamente allí la mente de la persona. De manera que ya no haría falta un programa virtual como Ítaca, sino que se podría seguir viviendo indefinidamente en el mundo físico real. ¿Entiendes lo que esto significa? Lo que estamos proponiendo es la culminación del proyecto que empezó el Dr. Rothstein en 2081. Conseguimos alargar la vida mental indefinidamente. Ítaca fue un éxito. Sin embargo, ahora, con los avances de la tecnología, podemos crear un androide que reproduzca exactamente el cuerpo original y trasladar la mente del cuerpo mortal al cuerpo inmortal. ¿Para qué queremos vivir en un mundo de impulsos digitalizados cuando podemos reproducir el cuerpo e instalarlo en su contexto original, donde ha vivido desde que nació? Estamos ofreciendo la posibilidad de una vida en su totalidad, de continuarla con nuestra familia y amigos para siempre. Parece ser que el Dr. Rothstein se cree que es Dios. Sí, Dios, porque a través de su tecnología blasfema dice que puede proporcionarnos la inmortalidad que solo Dios es capaz de darnos a través de nuestra fe. No podemos claudicar ante ello. No podemos claudicar ante nuestras tentaciones, porque ese no es el camino del Señor. El Señor nos ha hecho mortales como castigo a nuestras debilidades. La fe es nuestra única salvación, la que nos garantizará la vida eterna y el reencuentro con Dios. No se apenen porque terminen nuestros días en la tierra, porque eso supondrá el inicio hacia algo infinitamente más grande y completo. Así que desde aquí les digo que deberíamos oponernos al proyecto Rothstein. No podemos insultar la palabra del Señor. No podemos. Y solamente aquellos que se mantengan firmes en su fe serán realmente inmortales. Considero que fue un error legalizar el proyecto Rothstein hace 60 años. De entrada todos quedamos anonadados con lo que nos contaba el Dr. Rothstein, pero su premisa es falsa. Las personas no podemos reducirnos a datos, a nuestros meros recuerdos. Somos biología, no tecnología. Y ahora, con la posibilidad del inserto en cuerpos robotizados, estamos llegando a niveles monstruosos. Nadie nos garantiza que estas mentes que llevan décadas viviendo en Ítaca sean realmente las personas que eran antes. Puede ser peligroso. No estamos reflexionando sobre lo que seremos realmente cuando seamos máquinas. Estamos cediendo ante la voluntad del poder, la codicia, llevado a extremos máximos, hasta el punto de desear algo totalmente innatural, la inmortalidad. ¿Es realmente eso lo que queremos? Hay casos de gente en Ítaca que ha decidido que no quiere vivir más. Le han pedido su eliminación. Tan fácil como borrar una carpeta. Ser inmortal no es algo que aún hoy podamos comprender. Para siempre. Es mucho tiempo. Y la gracia de vivir, el motivo precisamente por el que disfrutamos de nuestra vida, es porque sabemos que terminará. El proyecto Rothstein es un capricho como cualquier otro, del que nos cansaremos igual que de todos los demás. Necesitamos garantías específicas de cómo funcionará este nuevo tipo de sociedad tan diferente. ¿Cómo serán sus cuerpos mecanizados? ¿Serán inmutables? ¿Un niño seguirá siendo eternamente un niño? ¿Una anciana podrá recuperar su cuerpo joven?
Hay que estudiar muy profundamente todas las miles de implicaciones que supone esta tecnología. Pero considero que una vez se haya analizado y decidido minuciosamente todo, esta será la revolución tecnológica más impresionante de la historia. Quizás podremos incluso romper, mejorar nuestros cuerpos biológicos algún día, aumentar nuestro campo de visión y ver todo el espectro visible que nos rodea por debajo del infrarrojo y por encima del ultravioleta, por decir de alguna manera, o qué sé yo, comunicarnos a distancia sin necesidad de gadgets externos como teléfonos móviles o ordenadores. No. Ahora en serio, la historia humana ha sido desde siempre una historia de evolución y revolución. No podemos negarnos al cambio. La tecnología es nuestra herramienta de mejora. Desde el primer marcapasos ya vimos el potencial de confiar en ella. Las personas con marcapasos no son consideradas menos humanas, ¿no? Yo me lo tomo como una ampliación exponencial de esta rama de la medicina. Fíjate tú, qué paradoja. La misma tecnología que nos condenó con el cáncer es la que nos va a salvar de él y de todas las demás enfermedades.